Buenos días. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a dar el comienzo al taller de cómo tener, cómo tener o cómo identificar un padre increíble. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que se ha visto el origen de la pérdida de la relación hacia el padre? Buenos días a todos los que estén conectados, todos los que se vayan conectando también en el transcurso del curso y los que vayan a ver la grabación. Ya estamos comenzando. El día de hoy voy a comenzar una serie de talleres otra vez los miércoles que habíamos estado teniendo que eh, habíamos estado haciendo el año pasado y por todas las fiestas, todo lo que pasó en el nuevo año, este nuevo año, frenamos este taller, pero últimamente en los estudios que he tenido, diplomados, que he estado participando, talleres de transgeneracional, todas las sesiones que he estado teniendo con todos mis consultantes, he llegado a la conclusión que ha surgido una necesidad de hablar sobre la fuerza del Padre. Y el día de hoy voy a continuar este taller los miércoles, gratuito, a todos mis consultantes, todas las personas que estén en mis grupos, en mis redes sociales, lo voy a compartir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el canal de El Sherlock Holmes de las emociones. Y pues vamos a adentrarnos en el camino de la, eh, la paternidad. Han habido muchas preguntas que he tenido, eh, que han tenido conmigo. Por ejemplo, hubo una vez un joven que me comentaba, me decía, mi papá me está hablando, me está preguntando si yo podría hablar con él, si yo podría este, tener un rato, conocerlo. Y es eh, hay cifras muy fuertes sobre que la gran mayoría de las personas que están en la cárcel, gran mayoría de los jóvenes que son grafiteros, jóvenes que son, este, jóvenes que son mm, vándalos, que se dedican al vandalismo, y todos los que son en las adicciones, también en su gran mayoría problemas de sobrepeso, porque también he tenido, gracias a la Lic Brenda, a la profesional en barras de Access, eh, Judith, tenido entrevistas en las cuales hemos hablado sobre cómo se relaciona el sobrepeso con las emociones. Y ahorita vamos a hacer un taller gratuito también para el viernes. Vamos a comenzarlo este viernes. Vamos a hacerlo 3 viernes, el taller de obesidad y emociones. Y cómo se relaciona también la gran mayoría de poco peso, exceso de pérdida de peso o exceso de peso, tiene que ver con la relación paterna. Y el día de hoy les voy a presentar la información de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que se ha ido perdiendo la paternidad. ¿Cuál es el origen? Y yo he estado indagando, he estado investigando con varios psicoanalistas. Me he dado cuenta que todo comienza en la época de los griegos, en la época de cuando se empieza a instalar el simbolismo de la paternidad y la maternidad. Antes no se conocía, en los años antes de Cristo, unos 500 años antes de Cristo, no se conocía cómo es que se venía la vida en la gestación.
No había estudios de la ontogenia, la filogenia, todo el proceso del crecimiento y desarrollo de un feto, desde la implantación, desde la ovulación, implantación, todo sobre el aparato reproductor femenino. Entonces, los primeros hombres que instalaron los códigos en aquel entonces, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se dieron cuenta que sí, definitivamente había un misterio en la mujer. Y empezaron a hablar entre todos los sabios, entre todos los, eh, toda digamos que las cámaras de líderes en aquel entonces, y tomaron una decisión, fíjense bien, de acuerdo a lo que yo he estudiado sobre el origen de la paternidad. ¿Dónde es que se vio la primera familia? Era lo que yo estaba comenzando en el curso anterior de la abundancia por medio del Padre, cómo descubrir la abundancia por medio del Padre, y todas estas relaciones rotas, padres ausentes, eh, todo cómo se ha ido desarrollando, tantas personas sin padre, tantas consultas que me han tocado de mujeres, hombres, que a los 18 años siempre buscan a su papá, aunque haya sido bueno o malo. Todos estos conflictos vienen en ese origen, de ese momento en el que todos se pusieron a indagar qué tan misterioso era la gestación de una mujer y cómo es posible que una mujer pudiera traer a la vida, por medio de todos estos mecanismos del aparato reproductor y de la gestación, cómo podía traer a la vida este mundo. Entonces hubo una reacción primitiva en la mujer, en el hombre, que fue el miedo. Empezamos a construir emociones. Es importante que conozcan eh, cuáles son las emociones básicas también. Por ejemplo, ansiedad, miedo, tristeza, alegría. Nos podemos ir rápidamente para hacerlo así fácil de entender, de digerir. Nos podemos ir a la película intensamente. Tenemos emociones base, tenemos sentimientos cuando vamos creciendo. Y en el estudio de Aristóteles, Platón, en la época de Nietzsche, empezaron a investigar cuál era el simbolismo de la gestación. Ya llegando a Nietzsche, ya llegando a Churchill, a la época de Abraham Lincoln, la revolución de la independencia, ya las cosas empezaron a cambiar, empezaron a verse las cosas ya un poco más con estudios médicos. Y entonces se dieron cuenta que había un mecanismo biológico que traía a la vida traía a la vida a la mujer, al niño, a la niña, al bebé, al recién nacido, y se daba cuenta que este mecanismo requería de un cuidado, requería de un seguimiento de la paternidad. Allí en esa época, ya después de Cristo, empieza a haber un significado del Padre. Antes de Cristo no había un significado, no había algo real, no había algo tangible. Todo era por simbolismos. Y como la mujer era un mundo en ese mecanismo, que no tenían ese conocimiento, para no meterme en, en palabras sofisticadas, no distraernos del enfoque del taller. Todo esto se empezó a deformar. O sea, el hombre se basó en el miedo, en lo primitivo. El primer cerebro que se formó fue el simbolismo del el cerebro reptil, lo primitivo. Entonces nos manejamos en esa primera época para descubrir la paternidad. Es donde viene el origen de los conflictos. Todo esa situación, toda esa situación sobre el padre viene porque esos maestros, esa cámara, esos filósofos no conocían y por mecanismo de defensa utilizaron el miedo. ¿El miedo a qué? A la mujer.
El miedo no a la femenina, sino miedo a ese aparato reproductor. El cerebro no lograba entenderlo. No habíamos llegado al conocimiento científico sobre las ciencias de la filogenia y la ontogenia, la gestación. Entonces, como se toparon con ese miedo, empezaron a tomar una acción de una estrategia, que fue discriminar a la mujer. Empezaron a sumizar. Tanto miedo le tenían que empezaron a tomar como tal la estrategia de decir, vamos a decir que es negativa. O sea, le empezaron a dar un simbolismo negativo en aquella época a la mujer. Por eso es que tantos años le costó al mundo y hubiera una igualdad que pudiera votar apenas hasta en estos tiempos. Si se dan cuenta, todos ustedes, hasta estos tiempos hay hay un mayor equilibrio entre igualdad entre el hombre y la mujer. Pero entre todo ese proceso surgió un un hombre, Héctor, que es el simbolismo del padre, que en aquel entonces no tenía una palabra que tenían todos los guerreros. Hay guerreros, hay guerreros en la antigüedad como Aquiles, como como Zeus, simbolismos de dioses, que no habían conocido lo que era un padre, una madre. Entonces, Héctor, decían en aquel entonces, la historia, no sé si ustedes conocen, pónganme aquí si conocen o no en el chat, el caballo de Troya, la historia del caballo de Troya, o esta famosa película de Troya donde sale este, este, este actor muy reconocido y muy aclamado por las mujeres, ¿no? No fue Brad Pitt, sí, sí es Brad Pitt, parece. Así es, Brad Pitt. Gracias, Sigrid. Donde se dan cuenta que tiene, su novio dice, que tiene esa ibris. Ibris, que significa esa, en resumen, significa, o ese simbolismo de aquella palabra griega, significa eh, el ego del guerrero, o sea, es la palabra sobre un deseo de ser el protagonista. Ibris. Era el único hombre que se encargaron todos los biógrafos de aquel entonces a investigar que tenía todo. Héctor tenía las características de un padre. O sea, Héctor, que fue el que, ahora sí que Aquiles, el talón de Aquiles, Aquiles mata a Héctor. O sea, Brad Pitt mata al otro actor, no me acuerdo tampoco cómo se llama, y lo investigaron mucho, no tan solo para hacer la película, sino antes hay mucha historia en el libro de El gesto de Héctor, de hecho. Saludos, Alma, muchas gracias. eh, a Alma Araceli Zaragoza. El- Hicieron muchas investigaciones los biógrafos y se dieron cuenta que era un buen padre, era un buen esposo, un buen guerrero y un gran líder. Héctor, como tal, Héctor era el símbolo de la paternidad en aquel entonces. Héctor era el simbolismo de la paternidad. Saludos desde Teciutlán, Puebla. Saludos a Rosy Guzmán. Ahí pónganme todos los que se están conectando, de dónde se están conectando. Y bienvenidos. Estamos apenas dando comienzo, por eso esperamos, empezamos una hora, esperamos a que se conecten todos, para que no se pierdan de nada. Y pues estamos contando cómo es que en aquel entonces se formó, para todos los que están entrando ahorita,
Saludos desde Nayarit a Ulva. Saludos, un abrazo hasta allá. Estamos acá en México. Este, acá por zona norte. Sí, porfa. Si pueden, aquí Diana Medina me estaba diciendo que si apagamos los micros, por favor, si pueden apagar los micros. ¿Me puedes poner de confitrión, por favor, Antonio? Claro que sí, te abro. Gracias. Gracias. Qué bueno que me dijiste. Y te hacemos. Le das a mi nombre y a tu lado derecho te tienen que aparecer los tres puntitos. Ah, aquí está, Y ya. ahí ya le das a Solicitar. Hacer convertirte en algo. anfitrión. Poner, quitar, Ojos. cambiar. Hacer anfitrión. Ajá. Anfitrión. Aquí está. Listo. Ahí ya está. Y entonces, Héctor, saludos a Rafael Quinoa de Cotlán, Jalisco. Saludos hasta allá. Entonces comentaba que Héctor es el simbolismo del padre. O sea, como tal, era un gran hombre, un gran guerrero, musculoso también. O sea, tenía todas las características, un buen hijo, un buen hermano. Incluso salva a su hermano. Y en vez de utilizar el palacio como tal, utilizar, en la película lo ponen un poquito así como que disfrazado, que él, este, ya habían entrado y pues venía toda la, bueno, no, todavía no habían entrado en la película a Troya como tal, a destruirla, pero como tal, él no utiliza a sus guerreros, como le propusieron la pelea con Aquiles, le propusieron la pelea uno a uno, era el honor el que él se bajara a pelear, no tenía que hacerlo. O sea, él no tenía que bajarse a pelear como lo hizo, pero cumplía con todas las actitudes de un líder. O sea, no tan solo era un buen padre en aquel entonces, sino que era un buen hermano. Pero como siempre, en la historia hay un error también ahí que no se vio tal cual en la película, no se vio en la historia, que muchos historiadores empezaron a investigar e indagar en él. Más adelante se dio cuenta que él puso en prioridad a su hermano antes que a su familia. Él dijo, yo tengo que ir a pelear, yo quiero ir a pelear. El error fue poner a su hermano antes que su hijo. Él tenía un hijo, muere y ya no puede estar con su esposa y su hijo. Lo que los historiadores no se dieron cuenta hasta la época actual es que si él hubiera hecho eso, su hijo no hubiera podido formar una figura perfecta del padre y entonces no hubiera podido proteger a Troya, no hubiera proteger ahora sí que el bando de Héctor, el reinado de Héctor, no lo hubiera podido proteger de muchas guerras adelante. Y todo esto se ha perdido. O sea, ese liderazgo, esa planeación, de hecho, la estrategia viene del padre. Cuando una persona no sabe empezar y terminar algo o tiene problemas con empezar y terminar algo que tiene que ver con la estrategia, quiere decir que los varones de su clan no tienen la fortaleza, no se le dieron la fortaleza. Y es ahí donde se empieza a distorsionar el padre en la actualidad. No pierdan el hilo, por favor, les pido, por favor, que sigan el hilo del origen, porque es muy fácil perderlo si no se pone mucha atención en este punto que voy a mencionar ahorita. Cuando
Hubo miedo en lo primitivo, en la formación del primer cerebro reptil. Todavía no habíamos observado cómo es que funcionaba el aparato reproductor femenino. No lográbamos ver científicamente cómo la mujer es una parte del 50% de un ser humano y una parte del 50% de el padre. Entonces, todo estaba al 80% en el padre. De hecho, creían que el padre era el más importante en la gestación del niño, cuando muy bien sabemos que tiene el 20% de importancia en la implantación de la semilla. Y el otro 80% va a ser en la protección que le da a la madre y la capacidad de sentir la inteligencia emocional de la madre, o sea, las emociones, se van a instalar, se van a codificar en el niño o la niña que esté gestando. Nada de esto tenían el conocimiento. No tenían el conocimiento que se pasa el ADN del padre y de la madre, de los padres y abuelos, tatarabuelos, se pasa por el ADN mitocondrial. Y la única que permite el paso por esta implantación, con la implantación del hombre, es la madre. Si la madre decide no darle paso al hombre, no pasan los dones. Pero lógicamente van a ser, hablando metafóricamente, un ser humano incompleto, con muchas limitantes. Y por esa involución que hubo en aquel entonces, en la antigua Grecia, antes de Cristo, se implantó la estrategia la estrategia viene del padre, se implantó la estrategia del miedo, de sobajar a la mujer. La mujer con muchos años de no tener este conocimiento, empieza a crear mecanismos de defensa, empieza a crear lo que hoy en día vemos muy popular como el caso que tuvo ahorita Shakira. Vamos a meter un caso de Shakira, ¿por qué no? Hablar su caso, de arropar al hijo y en venganza al padre, decir, oye, te voy a proteger de tu propio padre, que no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está pasando. Y muchas cadenas se fueron formando de ese mismo punto. Antes no podía haber ni siquiera la posibilidad de que la mujer se rebelara. Entonces todo lo hizo en silencio. Por eso es que muchos años no se dieron cuenta de, del, de la venganza. Tenemos emociones en el ser humano reales, todos en la familia hay venganza, hay celos, hay emociones negativas que inconscientemente nosotros decimos no existen los celos en la familia, pero sí existen. Entonces, si la mujer, la esposa, no puede llevarse bien con su esposo y tienen una hija y esa hija se lleva mejor con su padre que la madre va a sentir celos de manera inconsciente. Lo malo de esto no es que sienta los celos, porque esto es algo muy normal en la naturaleza humana, las emociones son normales. Lo malo es que como no lo hace consciente y no lo acepta como madre, y ni siquiera el padre lo puede observar, porque en ese momento están en conflicto, no se pueden comunicar asertivamente, la hija empieza a querer agradar a la madre. Y entonces se da cuenta que tiene que dar más en sus relaciones. Es un ser humano que crece sin saber poner límites sanos. ¿Por qué? Porque mamá en silencio no le dio pase al padre, porque si él no me está dando esa comunicación asertiva que yo como mujer necesito, yo no voy a aceptarlo. Y puede vivir más de 20 años con él, 30, un matrimonio, y seguir rechazándolo en silencio. Y entonces no se pasan esa capacidad de dar límites y es un hombre castrado, aunque estén en una relación, casados, vivan juntos, duerman en la misma cama, que regularmente no, siempre se separan de cama, viven en una casa en cuartos diferentes. Me han tocado infinidad de casos que se repiten de este tipo. Es un hombre castrado y aunque lleve la batuta, lleve liderazgo, es un hombre que de manera consciente la mujer no le da el paso.
¿Qué es lo que pasó con el caso de Shakira? Es un caso muy sonado. Los niños en la etapa, en la infancia, van a tener un apego y una lealtad a mamá ciega. O sea, si mamá le habla negativamente a un hijo de su padre, con razón, porque el padre no tiene la fortaleza, porque viene de años teniendo este conflicto de ser un hombre un hombre con ibris, un hombre con ego, un hombre que no le da el paso. El gesto de Héctor es darle paso al hijo, tú eres el protagonista, yo soy el segundo plano. Yo sí, voy a cuidarme con autoestima, voy a tener una autoestima como persona, voy a comer a mis horas como hombre, voy a tener mis descansos bien para estar bien para ti, pero yo ya no soy el protagonista, ya no. El protagonista es mi hijo, el protagonista es este niño que hoy quiero que sea mejor que yo. Y de hecho, en los historiadores ponen que Héctor alza a su hijo antes de irse a la guerra y que mataran en la guerra, bueno, en esta pelea con Aquiles, lo alza y le pide a los dioses, les pido dioses, pido Zeus que sea mejor que yo, que me sobrepase. Y ese es el sentido de la vida, que nosotros como hijos, si nos ponemos en ese plano, como hijos, en esa posición, nosotros venimos a mejorar a nuestros padres, pero cuando el padre tiene la ibris, o sea, tiene el ego, por mucho dolor que hubo en su clan, mucho dolor que hubo en su infancia, mucho dolor que hubo en sus primeras generaciones, el padre va a tener una emoción muy natural hacia el hijo, va a tener celos y no va a querer que lo sobrepase. Y es por eso que vemos muchas veces que nos cuesta como seres humanos quedarnos callados en diferentes tipos de discusiones, porque las mujeres, cuando hay un conflicto, que ha habido un gran aumento de separaciones y divorcios en esta época, la madre no tiene ese conocimiento de lo que va a causar en el hijo, y porque tampoco tiene la culpa la madre, tampoco tiene la culpa ni la femenina ni el masculino. Como se están dando cuenta al explicar el origen de este conflicto, el origen la falta de paternidad, la falta de ese gesto de un padre increíble, como se llama el taller, viene de una necesidad de adaptación en la antigua Grecia, de un proceso. Nosotros necesitamos muchos años. Por eso es que hay parejas que logran tener una relación divina, con una relación que ni siquiera ellos saben o agradecen diariamente, porque yo incluso lo puedo agradecer al mundo y te levantas al día y dices, ¿cómo es posible que puedo tener esa capacidad de apego, esa capacidad de trascendencia con mi mujer, con mi esposo o mi esposa? Y estoy agradecido con Dios, porque es un complemento. Es un complemento muy divino. Pero las personas que sí logran hacerlo, las parejas que sí hay parejas de todo en este mundo y me han tocado de todos los tipos, tienen la capacidad de ver que la vida es un proceso de empezar y terminar. Y vienen sí o sí de una familia donde hubo un padre que estuvo presente, que pudo ordenar su trabajo, que pudo ordenar su ímpetu, su fervor de hombre sexual y puso en prioridad a sus hijos antes que su deseo sexual y que su deseo de ser el protagonista. Pudo llegar a una quietud. Por eso es que tantos autores ahorita hablan de la quietud, de la gestión emocional, de detente a respirar, porque eso te da la oportunidad de observar que muchos de los conflictos que tenemos hoy en día, esos conflictos existenciales, a pesar de tener economía, a pesar de tener tiempo, tenemos clima, tenemos aire acondicionado cuando hace calor.
tenemos, eh, tenemos calefacción cuando hace frío, podemos tener ropas cómodas cuando hace calor o frío igual. Y antes no se tenía eso en la antigua Grecia. Fue un proceso que hoy en día vivimos mucho más cómodos que los reyes más grandes en aquel entonces. O sea, los reyes tenían mayor incomodidad en aquel entonces que nosotros en una clase media baja. Tenemos mucho mayores comodidades. Y de ahí surgen los conflictos existenciales. Puede tener una gran cantidad de amigos, millones de seguidores en Facebook y sentirse completamente vacía la persona. ¿Por qué? Porque falta la fortaleza paterna, falta el espíritu. El espíritu lo buscamos en las drogas, en la adicción, incluso en la adicción al sexo, la adicción a la comida, la adicción al tabaco, la adicción a la marihuana, a las drogas. Todas las personas que tienen problemas con las adicciones, estamos hablando de una falta de padre. Warren Buffett hubo una estadística que él dijo una frase muy importante. Todos los hombres que están en la cárcel, que no saben poner límites a su vida, vienen de una familia sin padre. La ibris, porque el hombre es el que pone esa parte. La mujer, todos los dones de la madre son las emociones. Las emociones vienen de la madre. La culpa, ahorita que están aquí muchas mujeres, veo varones, y estamos aquí como que entre la mitad y la mitad, ¿no? Masculinos y femeninos. Quiero que me digan de dónde creen, con lo que ahora llevo explicado, de dónde creen que venga la culpa. Porque muchas de las emociones que más causan síntomas físicos y destrucción, autodestrucción en el cuerpo, una de las emociones es la culpa. ¿De dónde creen que venga la culpa? Pónganme aquí en el chat, quiero leerlos. Si tienen alguna duda de lo que voy diciendo, yo los leo en el chat. Quiero que se sientan atendidos, todos los que están aquí. Estoy muy agradecido con Tania, Diana, con Diana, que ahí me están ayudando. Muchas gracias, ¿eh? ¿De dónde ustedes creen que venga la culpa? Díganme aquí. Voy a ponerles unas diapositivas. Mientras nos ponemos a pensar, ¿de dónde es que viene la culpa? Porque es importante que tengamos conocimiento de cómo estamos formados para entender cómo podemos, tanto como la mujer y el hombre, requiere tener el conocimiento de cómo tener la paternidad, porque no es algo que tú tengas nada más por padre o porque ser padre o madre. Y la madre también requiere saber qué es eso, qué es la paternidad, cómo busco un hombre que sea un buen padre, cómo logro que el hombre que tiene, el padre de mis hijos, sea un buen padre. Esa es la pregunta más importante. Si eres mujer, ¿cómo logro sanar la relación que tuvimos mi esposo y yo? ¿Cómo logro ayudar desde esta posición a mi hijo, que ya a lo mejor ya es un adulto, ya tiene 20, 30 años y no se vale por sí mismo porque le falta esa fuerza del padre? ¿Cómo lo puedo hacer? Y para poder empezar a tener esas ideas que van a surgirles a todos ustedes si se conectan a esta hora, nos estuvimos conectando, van a ir surgiendo ideas de cómo hacer pequeños cambios para sanar esa carencia del padre, esa fuerza paterna. La otra vez me decía fíjense la madurez de una niña bueno, una chica, la culpa viene de lo que hemos vivido
dice Miller, ponte, y poder saber qué es bueno y malo. Está bien, ¿eh? Está bien la respuesta. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Pues les voy a decir bien el origen de dónde viene la culpa. Tienes razón, ¿eh? Y por eso puse el ejemplo también de Shakira, ¿sabes? Fíjate, no es casualidad que nosotros tengamos un diálogo, incluso si ustedes se ponen a pensar, vamos a poner, voy a ponerles nombres artísticos para que vayamos entendiendo a dónde voy yo. Eh, otro artista muy reconocido, muy respetado, yo mismo escucho todas sus canciones y me gusta mucho, que es muy mexicano, muy, muy consumido en México, ¿no? Esa es su música. Una gran persona, un gran ser humano, Juan Gabriel. ¿De dónde creen que vienen todas sus ideas? ¿De dónde crees que viene toda, todo el material de un artista que lo logra hacer famoso, lo logra hacer tener dinero? Y pongo estos dos artistas porque tienen mucho que ver en sus vidas, de el tipo de música que expresan para poder expresar todas esas emociones. Y tienen que ver con la paternidad. Dice, desde cómo fuimos educados, desde la infancia, desde cómo fuimos juzgados o descalificados. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere decir de dónde viene la culpa? Rosalba, creo que de los errores cometidos y hace uno conciencia de los mismos. Para eso sirve la culpa. Esa es la función de la culpa. Y está muy bien dicho, Rosalba. Tienes ya ese conocimiento de la inteligencia emocional. La culpa me va a hacer, hay culpa adaptativa que te ayuda a tomar conciencia de lo negativo y poder cambiarlo, y hay culpa mal adaptativa que te deprime tanto que ocasiona incluso hasta síntomas físicos como gripe, alergias, eh, urticaria, picazón, caspa. ¿Qué es eso de culpa? La caspa habla de culpa, habla de quererme proteger de algo que yo mismo, de mí mismo, ¿no? Tener esas escamas en la cabeza, ¿no? De mis propios pensamientos, siento culpable de lo que estoy pensando. Tal vez me dijeron de niña que las relaciones sexuales antes del matrimonio eran malas y exploraron la sexualidad antes del matrimonio, lo cual es muy normal, y el exceso de culpa crea un síntoma de caspa, crea un síntoma de alergia en la piel, hay muchas cosas que se permean por la culpa. Creo aceptar nuestra culpa. La culpa, antes de todo lo que dijeron que está correcto, viene de la madre. Porque todas las emociones que tú vas a tener en tus diferentes conflictos de tu vida, en las diferentes etapas, que las más complicadas son los 3 años, la infancia, la adolescencia, la pubertad, tu primer amor, tu primer matrimonio, la boda, tu primer bebé como mujer, tu primer bebé como hombre, viene de la madre, de cómo vivieron la gestación las mujeres, todas las emociones de mamá, que, ¿por qué no decirlo? Hablando de culpa, le provocó papá por no tener esa fuerza del padre, vienen de ese momento de gestación y se codifican y se implantan en en el nuevo ser. De ahí viene la culpa. Igual como podemos ver aquí este origen, como vemos el origen que les expliqué al principio, la salvación o la sanación o recuperar la fuerza paterna, y hoy les doy que se lleven esta metáfora, esta herramienta tan grande, el reconocimiento de la conciencia, no tiene que ver ni con lo que hizo mi papá, mi mamá, mis abuelos.
que sí hay que explorarlo para saber qué es lo que estoy repitiendo. Tiene que ver con la capacidad del proceso que yo le doy, la tolerancia y la paciencia a mi personalidad. Porque el hombre tiene una cajita. El padre, el gesto de un buen padre lo ve, ve la responsabilidad, es como si le dieran una cajita, y el hombre la ve, y hay hombres que dicen, pues la tomo la responsabilidad, y voy a decidir comportarme con esa responsabilidad de ese bebé, o me voy a sentir mal, o lo voy a disfrutar y voy a aceptar todo lo que yo tengo que aprender como padre. O está el otro tipo de hombres que ve la cajita, ve la responsabilidad y se va. Y por lógica empieza a hacer mecanismos y que no es casualidad que la mujer, según un psicoanalista Luigi Soja, y los estudios de la psicogenia, la ontogenia y la biología humana, la mujer puede vivir sin un hombre, pero un hombre sin una mujer no. No hay, no hay fortaleza más grande. No hay fortaleza más grande que la de una mujer, porque la inteligencia emocional viene de la madre. Entonces, el primer origen fue la creación del proceso humano, que viene de un hombre, viene de, yo voy a poner las reglas como hombre. El hombre crea las reglas, las impone, pero como la capacidad de la abundancia, de crear, de que haya abundancia en un matrimonio, o sea, de que un billetito de 100 pesos alcance para toda la semana o 3 días, es la mujer. Y obviamente ahorita ya hay muchos y muchas leyes que permiten trabajar a una mujer embarazada, una mujer que está lactando, pero ante la naturaleza humana, la mujer requiere la protección. Y hace rato decía mi esposa algo muy importante. Yo, como mujer, sí, nosotros nos queremos sentir independientes, pero a final de cuentas necesitamos la protección. Necesitamos un tiempo fuera para poder sacar adelante al hijo en ciertas cosas de emociones, de inteligencia emocional, demostrarle la paciencia, la tolerancia. Pero como hubo todo esto, este miedo, que al pasar de los años apenas estábamos procesando como cultura, como sociedad, la mujer se quedó mucho tiempo con esas estrategias de exclusión y quiso hacer sus propias reglas y excluir al masculino. O sea, te voy a utilizar y ya no voy a incluirte como una sensación total de plenitud conmigo. Tuvo que hacerlo porque hubo muchos años en lo que se utilizaron varias estrategias de varones muy fuertes, muy duras hacia la mujer, por el miedo a. Y entonces la mujer por años tuvo un enojo hacia el padre y no se dio cuenta, hacia el esposo, hacia la pareja, y no se dio cuenta que todo ese enojo se lo transmitió al hijo. Y el hijo, como tiene una lealtad ciega en los primeros años de vida hacia la madre, odió al padre y al odiar al padre se odió a sí mismo y se gestaron muchos síntomas psicosomáticos sin una eh, aparente razón médica. Es que ¿por qué la inmunodeficiencia adquirida? ¿Por qué los síntomas que el cuerpo se ataca a sí mismo, el cáncer? ¿Por qué? Porque lo podemos ver en una película muy reconocida, Cicatrices, mexicana, que la madre empieza a hablar mal, porque por obvias razones hacia el padre, y el niño empieza como que a dar vuelta a su cabecita y porque está hablando mal del padre, o sea, él es su papá y él es su mamá. Entonces llega un momento que el niño se tira y, y se quedan así, todo por culpa del hombre, por culpa de la mujer, por culpa... No, es que no hay, aquí no hay un culpable como tal. Simplemente hay conciencia.
falta de conciencia, para que se den cuenta. Y entonces el hombre, que el niño que se crea como, por ejemplo, una mujer que pierde a un niño, porque el hombre no está, no le ayuda en esa parte de cuidado y pierde a un niño, se enoja mucho con el hombre. Y si esa mujer tiene otro niño, van a nacer con todas las emociones del enojo hacia el masculino. Y ese niño es muy probable que incluso empiece a ser muy polígamo. O sea, empieza a tener muchas parejas. Porque los hombres, cuando tienen demasiadas parejas y no se pueden estar quietos, no tienen ese gesto de buen padre, son hombres que rechazan su propio sexo, que vienen con una emoción negativa de la madre, inconsciente, de un rechazo por una situación complicada que vivieron en el principio. Y entonces, muchos hombres, después de este proceso que les explico, de este gesto de Héctor, el día de hoy no pueden ver con claridad, no tienen una capacidad de gestión emocional, una inteligencia emocional para poder situarse en el momento exacto en que la mujer quiere estar tranquila o tener relaciones. Por ejemplo, si una mujer quiere tener un momento de estar tranquilo con su hijo, con su familia, porque esa es la parte de la mujer. El hombre dice, oye, pero es que no tienes tiempo para mí, y entonces se va con otra mujer. Pero está hablando del mismo rechazo a su propio sexo, el no tener la paciencia, la tranquilidad, la tolerancia entre los procesos de la implantación, entre los procesos de la gestación, el proceso de la cuarentena. ¿Cuántas personas he visto que en el primer año se separan? En el primer año dicen, es que yo no lo conocía, se cambió totalmente. Y creen que el error está en el hombre y cambian el otro hombre y se encuentran otro igual, o viceversa, la mujer, ¿no? Otra mujer igual, porque somos lo mismo en cuestión de la codificación mental. Si no han observado de dónde viene el origen, como ahorita lo estamos observando en general, pero no hay un libro como tal, no hay una, una regla que yo te pueda decir, es que si es esto, es esto. Cada persona tiene un libro entero. Por eso es que nadie te puede decir qué tomar, qué decisión tomar con tu pareja. Eso es algo importantísimo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna amiga, ningún amigo te puede venir a influir y decir, oye, es que déjalo porque está mal, oye, déjala porque está mal. Porque en realidad no ha habido una comunicación asertiva entre la pareja para observar por qué es que mi pareja se comporta de esta manera, qué estoy reflejando. Eso es practicar la mirada compasiva hacia la pareja. ¿Qué estoy? Y fíjate, una niña conmigo se acercó y me dice, es que hay un chavo, una mujercita de 15 años ya, hay un chavo que me gusta mucho, me gustaba mucho, pero yo tengo un novio más grande, un novio adulto, y ahora ya no me habla él porque ahora somos novios y yo quería seguir teniendo de amigos porque aún no decido si me gusta él, ¿no? ¿Cuántas veces se han topado con estas historias, ¿no? En los 15 años, bueno, pues empiezas a observar cómo va a ser la relación, ¿no? Empiezas a explorar cómo es una relación de pareja, ¿no? La sexualidad, la relación, todo. Y entonces, yo le comento, te voy a decir lo que pasó aquí, le voy a decir a ella, le dije, lo que pasa es que en lo primitivo, el hombre antes vivíamos en manadas, entonces el hombre más fuerte se quedaba con todas las mujeres, el mono más fuerte se quedaba con todas las mujeres, y era el mono más adulto, más musculoso y más fuerte, más todo. Entonces, cuando
en la etapa de la adolescencia, que apenas están identificando sus valores, sus actitudes, la sexualidad, la sociedad, todo, están explorando para ser independientes, pasando al duelo de ser un niño, un joven a un adulto, digo, regresa todo eso primitivo y es como si lo hubieran desterrado. Obviamente, tú no te diste cuenta y tú no lo hiciste a propósito, pero le diste el gancho más fuerte del mundo. Ah, es como si a él, en aquella época primitiva, lo hubieran desterrado y morían muchos monos solos porque los tenían que matar, el mono más grande, tenían que luchar por todas las hembras y uno solo se reproducía con todas las hembras. Y entonces, ese pequeño código está implantado en la mente de muchos hombres. Y por eso es que los hombres mueren más rápido que las mujeres en lo emocional. Aunque parecemos tan fuertes, somos menos fuertes emocionalmente que una mujer. La mujer puede ser más independiente, más inteligente emocionalmente, más rápido y más ágil en ese aspecto. Entonces, ella me dice, no me di cuenta. Digo, claro que no, porque tú no tienes la culpa. Tú lo único que está pasando es que tú estás descubriendo y tú no tienes conciencia de todos estos conocimientos y estás descubriendo cómo es que funciona el amor. Pero sí hay algo lo cual tú requieres hacer conciencia, porque si estás con un hombre que es mucho mayor que tú, que la edad no importa, la edad no importa en el amor y es algo real, no importa, simplemente hay que hacer consciente el por qué hago lo que hago. Y digo, sí, lo más seguro es que tu abuela, la más significativa, se haya casado con un hombre, pues sí, unos 10 20 años mayor que ella. Y me dijo, sí, ¿cómo supiste? Digo, porque así, esas son las leyes de la filogenia y la ontogenia, que son ciencias que estudian cómo se va creando las generaciones de tres en tres. Entonces ella se dio cuenta, me estoy dando cuenta que esto es un patrón que yo estoy haciendo. Mi mamá lo hizo, mi hermana lo hizo, mi abuela lo hizo, yo estoy haciéndolo y no me había dado cuenta. Y entonces se le abre un mundo entero, un mundo en el cual ya no van a decidir sus memorias, su biología, su conducta, su sistema límbico ya no va a decidir por ella. Ella empieza a tomar acción, tomar las riendas de su vida por medio de este conocimiento. Y todo esto empieza a crear la lealtad de un hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre, para crear estas maravillosas eh, relaciones que parecen ficticias hoy en día, que viven muchos años creando abundancia de la nada. He tenido muchos ejemplos, se ha encargado mi esposa de investigarlos, de gente que ha crecido mucho en abundancia en las redes, por ejemplo, Jafid, Daniel Jafid, es un hombre que ha creado muchos libros, un gran influencer. Él se dedicaba a la, a la producción de famosos, de producción de cine, producción de películas, de programas de televisión, y él empieza a escribir libros y a salir en las redes. Muchos de ustedes lo habrán escuchado ya, muy famoso, hablar de Dios, de Cristo, de Jesús, la iglesia, de cosas de religión, y se empieza a ser muy famoso con sus libros. Actualmente una gran fama, dinero, economía. Y su esposa fue la que lo impulsa en su biografía, en sus videos, podcasts. Todo esto se encarga mi esposa de investigar que hay muchas relaciones que han tenido mucha abundancia por este tipo de equilibrio y de conocimiento que han adquirido sobre la paternidad y la maternidad, porque no solamente es la paternidad. Cuando tú hablas de paternidad, hablas de maternidad. Cuando tú hablas de maternidad, hablas de paternidad. Y no importa que estemos hablando de relaciones en las cuales tú ya estás en tu segunda, tercera relación. No importa, eso no es lo importante. Lo importante es hacer consciente muchas cosas que han hecho que repitas
que repitan ciertos patrones en cada una de las relaciones en las que están. Porque toda relación tiene un potencial extraordinario, como la de Jafid, Anil Jafid, para vivir en una maravilla de vida como pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten hasta este momento con lo que, porque fue ella la que lo impulsó, es lo que les iba a terminar de decir, a que él escribiera, porque él tenía mucha pena de hablar de lo que él quería hacer. Y esa es la historia, esa es la, digamos que es el inicio de la abundancia. Una mujer apoyando a un hombre, sí, y muchos autores ahorita están confundiendo esta ideología. Dicen, es que tú no, tú como mujer no debes de tener a un niño como hombre. Y sí, eso es importante, no debemos de ser codependientes, pero el apego no es malo. Nos están vendiendo la idea de que apegarse es malo y eso es falso. El apego saludable, el apego ansioso, ambivalente, el apego evitativo son negativos, son tóxicos, apego tóxico o el apego cactus que se forma en los padres, sí es malo, pero el apego hacia la pareja, el apego saludable, de impulsarte, así como la esposa impulsa a Jafid, Jafid le dice vamos a estudiar juntos, ella quiere cuidar a todos los animalitos del mundo, y ella le dice pues vamos a crear fundaciones, ella quiere cuidar, ayudar a las personas que están en la cárcel, pues él dice pues vamos a hablarles gratuitamente a los que están en la cárcel. Él dice, pues bueno, es que por esta falta de conciencia hay mucha trata de niños en la pornografía. Estamos hablando de una natalidad que ya de 9 años hay trata. Entonces él empieza a crear fundaciones para la investigación y todo. Y ahora quiere estudiar psicología y criminología para poder ayudar en este ámbito. Y pues ella le dice, pues vamos. Y él le dice, pues vamos, yo te ayudo pues poner fundaciones. Y eso es esto que le estoy hablando, esta capacidad de encontrar una pareja de este tipo, no es mala, pero todo está en lo orgánico de la mente. No es algo que tú vayas a tener por fuerza de voluntad, comúnmente llamamos. Es algo con lo que tú nazcas, porque tú puedes nacer con códigos de evitar las relaciones. Por ejemplo, puedes nacer con un código con evitar que te duela. Hay padres que incluso le duele estar con sus hijos y por eso se van a trabajar todo el día y ni siquiera lo hacen consciente. Entonces, esto es algo que, que no vamos a poder observar a menos que nos adentremos en esto, en lo que es la paternidad. Por eso hoy quise invitarlos a todos y vamos a hacer la segunda parte el próximo miércoles. Vamos a empezar las diapositivas, voy a empezar a compartirlas ya el próximo miércoles. El día de hoy es la introducción. Una persona me preguntaba por ahí, me mandó un mensaje, y me mandó un mensaje sobre que si vamos a dar un reconocimiento de haber cursado o cómo comprobar que habías cursado este taller sobre el gesto de un padre increíble. Sí voy a darlo. Ahorita voy a tener la certificación de las 11:58 de poder dar certificados de que tú pudiste cursar un curso legalmente. Y sí lo voy a dar. Sí la voy a dar a todos los que se conecten. Vamos a organizar ya para los que quieran tener una certificación de lo que hayan cursado conmigo. Yo les voy a estar poniendo la firma. Ah, tú hiciste la pregunta, ¿verdad? Roy Paniagua. Sí vamos a dar un certificado para que eh, puedan poder, así que comprobar este conocimiento que viene de ciencia, viene de la ciencia, viene del conocimiento de todas las
Así que todas las sesiones que yo he tenido realmente y he querido compartir por esta falta de conocimiento, esta ignorancia que ha habido y que muchas personas están generando un síndrome que se llama el síndrome índice de la enfermedad congénita masiva, que como actualmente hay un resultado de todo este proceso que les comenté el día de hoy, muy importante que lo vuelvan a escuchar. Voy a darles esta grabación, voy a subirlas al grupo y espero que lo compartan, la Litania, la Diana, eh, puedan entender que el día de hoy hay grupos que se han formado en escuelas donde hay un 80% más mujeres solas, mujeres que quieren llegar a encontrar una pareja en el cual puedan llegar a un equilibrio y pueda haber un apoyo. República Dominicana. Eres de República. Paniagua, muchas gracias por estar aquí. Un saludote allá a la República Dominicana a todos desde acá. Entonces, como hay un grupo masivo, por eso se llama enfermedad, síndrome de enfermedad congénita masiva, de mujeres solas, están como tal, están teniendo mucho peso, están teniendo muchos conflictos y no logran gestionarse, porque estamos hechos para vivir en pareja. Nuestro código genético está hecho para vivir en pareja. Y sí se puede vivir sola, mamá luchona, 4x4, espalda plateada, pecho, pelo en pecho, todo, sí se puede, sí se puede. Y el género no importa tampoco, libertad de género sí se puede. Estamos abiertos a todo este conocimiento. El hecho es que como el grupo hay una mayor cantidad de este tipo, cuando viene una persona que tiene un equilibrio en la relación de pareja, lo excluyen. Y muchas veces tú estás empezando un trabajo con una relación nueva y ya estás ahí sacando, ahora sí que la casta, sacando el conocimiento, el aprendizaje de los cursos que estás tomando aquí conmigo, con el coach Michel Antonio, con el SECAMI, con los institutos de IDEA, con todas las personas, y de repente vienen y te tumban. O sea, te tumba porque te excluye. Si tú no eres parte de mi sistema, de mi forma de ser, yo te excluyo. Hubo una vez en la época medieval que se pusieron a bailar millones de personas, cientos de personas, perdón, no millones, y empezaron a morir como tal, sin poder parar de bailar y no se dieron cuenta por qué. Porque este es el sentido de pertenencia, es un sentido de pertenencia que está ocurriendo hoy en día, está pasando el mundo y es importante que tomes esta información y la puedas comprobar científicamente como lo estoy haciendo el día de hoy con ustedes y puedan comprobar ese conocimiento. Así que sí lo voy a dar. No les voy a decir ahorita cuántas clases vamos a dar, porque esto es algo que voy a estar compartiendo la información yo miércoles con miércoles gratuitamente, en agradecimiento a todos los que han tomado sesión conmigo. Pero cuando yo vaya a dar la certificación, el diploma, yo les voy a decir cuántas clases son las últimas que se van a dar para las personas. Claro que sí, les vamos a dar un comprobante. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y el día de hoy terminamos la sesión. Un saludo, si me ponen por aquí una palabra que se llevan el día de hoy. Saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Y pues me gustaría que me pusieran con una palabra. ¿Qué se llevan? Gracias. Gracias a ti, Brenda. Gracias, Elizabeth. Gracias por decir. Excelente información, dice José Alcala. Gracias, Laura. Gracias por compartir las experiencias. Gracias, Alma, también a ti. Nos vemos el próximo miércoles. Saber más para enseñar. Claro que sí, José. Gracias, Sigrid, a ti también. Dice Tam.
Aprendizaje y saber cómo poder solucionar. Muy bien. Límites. Muy buena información, Master. Mil gracias. Aprendizaje para saber, ¿qué dice aquí? Cómo poder solucionar mejor las cosas con inteligencia. Exactamente. Gracias desde Paraguay. Gracias a ti, Alicia. Saludos hasta Paraguay. Así es. Gracias a ti, Rosalba. Dice Rosalba, gracias por la abertura de ojos. Saludos desde Zapotzla, Puebla. Saludos. Juan Carlos Mora Villa. Saludos. Saludos, excelente información, Rafael. Gracias. Saludos desde Puebla, Rogelio, Rincón de la Cultura. Saludos. Desde Sonora. Hasta luego. Un abrazo a todos. Voy a salir y ahí para la link, si puede igual concluir la, la sesión. Yo me voy a retirar. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Voy a mandar el link de acceso.